Siguiente ponente, el tercer ponente. Invitamos a Ismael López Aguiar. Adelante, por favor. Fuertes los aplausos para él. Antes de eso, vamos a dar lectura a la pequeña reseña histórica o la biografía de nuestro amigo Ismael López Aguiar. Él es magíster en comunicación. Ok, chicos. Él es magíster en comunicaciones con especializaciones en responsabilidad social, comunicación corporativa y política, educación, desarrollo sostenible, gestión de proyectos, gestión de redes y gobernabilidad. Él es experto en comunicación interna y cultura organizacional. Fuertes los aplausos, Ismael López Aguiar. Buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, sé que es complicado hablar de un tema tan complejo como la ética. Y creo que es importante que nos hemos centrado en hablar de ética en un auditorio de jóvenes que probablemente la palabra les pueda sonar lejana, filosófica y poco práctica. Más aún cuando hablamos de ética en comunicación, o diría yo más ética en comunicaciones. Ahorita hemos tenido dos ponencias, una del sector público, de la experiencia de trabajo con lo que es un municipio, un organismo público que afecta a nuestras vidas diariamente, y la anterior de un emprendedor que también ha estado en prensa. Y si ustedes se ponen a pensar con los siguientes ponentes como Adolfo o Ana, que están en medios audiovisuales, cada uno de los que estamos en comunicaciones tenemos diferentes esquemas éticos. No es la misma la ética que puede tener un periodista con el compromiso de hablar y de informar con la verdad, que un relacionista público que su ética no está en función a cómo informa, sino en función a cómo defiende su organización. O una cineasta como Ana, que su ética está más enfocada en contar una buena historia y no fallar a su producto, o como Adolfo, que busca entretener en la propuesta que tiene. Entonces, hablar de ética es bastante complejo y aparte teníamos desde Empresa Minera Poderosa, donde yo trabajo, soy jefe de comunicaciones hace 7 años, va a cumplir 40 años, se fundó en 1980, en una zona que está entre 12 y 14 horas por tierra, si es que quieren ir, o 35 minutos en avioneta, donde tenemos el tercer aeropuerto más peligroso del mundo. Parece que el avión se fuera a estrellar en el Marañón, pero no, voltea ligeramente y logra. El tercer aeropuerto más peligroso del mundo, solo superados por aeropuertos de Asia y África, si mal no recuerdo. Este dato no es mío, es de la BBC, pero no hemos tenido ni un solo accidente y no hay ningún muerto. O sea, el hecho de que sea peligroso no quiere decir que necesariamente tenga que ser por accidentes, porque al ser peligroso hay mayores alertas y controles. Entonces nosotros tomamos la iniciativa de certificar a voluntad propia un sistema que evite el soborno y que corrija prácticas inadecuadas, que es el ISO 37001. Actualmente ninguna otra minera lo tiene. Y ustedes dirán, ¿por qué una minera busca evitar el soborno? Porque en toda organización donde pueda haber dineros hay diversas posibilidades de que haya actos de corrupción. ¿Cuáles? Por ejemplo, el contratar a tus parientes dentro de la organización, el dirigir el contrato de determinado proveedor, el lanzar convocatorias sin hacer licitación, que en el sector público es delito, en el sector privado es una afectación a la economía de la empresa y por tanto a todos los stakeholders, a la comunidad, a los accionistas, a los trabajadores que reducen sus utilidades. Entonces, cualquier acto económico que va y afecta a la economía de la empresa, afecta a todos los stakeholders que rodean a la organización. Y bueno, como primera empresa
la verdad que no es noticia que alguien se certifique en un tema tan complejo. Actualmente lo están haciendo el Ministerio de Energía y Minas, el sector público también, y el Ministerio del Ambiente. La siguiente, por favor. Ahora, como les decía, acá está Poderosa, factura entre 200 y 300 millones de dólares, está ubicado entre 1.500 y 2.000 metros en Patás, que es la zona de Sierra Selva. Por si ustedes no saben, en Patás está ubicada la puerta de entrada al Parque del Río Abiseo. ¿Alguien de ustedes conoce el Parque del Río Abiseo? ¿Ha escuchado hablar de ellos? ¿Cuántos son acá de La Libertad? ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser liberteños y trujillanos? ¿Cuántos conocen Machu Picchu? ¿Sabían ustedes que el Parque del Río Abiseo, junto a Machu Picchu, son los dos parques que tienen naturaleza y temas culturales? Con la única diferencia que el Parque del Río Abiseo es 4 veces más grande en todo sentido que Machu Picchu. Y no lo digo yo, lo dice el UNESCO y lo dice la misma persona que investiga, la misma arqueóloga que investiga en Machu Picchu. El potencial que tiene el Parque Abiseo culturalmente y a nivel de naturaleza es mucho mayor que Machu Picchu. Está acá a unas horas y la mayoría de ustedes que son liberteños no lo conocen y se sienten muy orgullosos de estar en la región y lo tenemos ahí. Entonces estamos en la puerta del río Abiseo, junto al río Marañón. La siguiente, por favor. Estas son nuestras operaciones. Pueden ver, ahí está el aeropuerto, es una quebrada junto al río y tenemos 4 unidades. Pasamos a la siguiente. Nuestro mapa de procesos implica procesos estratégicos, procesos operativos y procesos soportes. Normalmente las áreas de comunicación, relaciones públicas, relaciones comunitarias están en el área de soporte. No somos core business, somos normalmente área que da soporte a la operación y que permite que algunos procesos se liberen para lograr los objetivos. La siguiente. Nosotros tenemos una visión, una misión, una declaración de sostenibilidad, que es un poquito lo que queremos ser, cómo queremos serlo y bajo qué valores logramos serlo. Por favor, la siguiente. En este esquema, nuestras acciones que rigen nuestra visión, misión, principios y valores buscan enfocarse en ser la empresa en la que te sientas orgulloso de trabajar. Es una declaración enfocada en los trabajadores y nuestra misión es transformar responsablemente nuestra riqueza mineral en oportunidades de desarrollo. Esto es lo que queremos ser y estamos en ese proceso de construir. Y tenemos valores: integridad, aprendo y enseño, productividad, respeto. Son 7 valores que tratan de enfocarse y darle vida y carne a esta misión. La siguiente. Nuestros grupos de interés son el directorio o los que invierten, los colaboradores, Estado, clientes, proveedores, poblaciones vecinas, mineros artesanales. Estado es porque normalmente como país minero, la economía de nuestro país se alimenta por los impuestos que paga la minería. Mayor parte del PBI sale de las operaciones mineras. Somos un país minero. La siguiente. Y ahora voy al tema de la gestión o el sistema de gestión antisobornos. Parte de una política de cumplimiento que no la voy a leer toda, simplemente nos planteamos 3 ideas que son las ideas fuerzas. Rechazamos y prohibimos todo acto de corrupción, incluido el soborno, la colusión, el tráfico de influencias y muchos otros más, pero me centro solamente en estos 3. Y nos comprometemos a 2 cosas concretas: cumplir la ley, que ya es bastante. Muchos, si analizamos nuestro comportamiento, incumplimos sistemática e impunemente la ley y ni siquiera nos reparamos en ello. Segundo, promover comportamientos éticos en nuestros grupos de interés según un código de ética y conducta. Seguimos. Ahora, eso es un deseo, es una manera de plantearnos, pero ¿cómo garantizamos que esos deseos se cumplan? ¿Cómo garantizamos que cualquier trabajador de nuestra empresa, cualquier proveedor o cualquier relación que tengamos
se cumpla correctamente de acuerdo a lo que se ha planteado. No es fácil. Nuestro sistema plantea 3 líneas de defensa. Las gerencias, con medidas de control interno, con código de ética y conducta, un oficial de cumplimiento, que es un funcionario de la empresa que se encarga de establecer situaciones que puedan violar la ética, con la debida diligencia y gestión de riesgos, o sea, dónde puede haber un riesgo que nos afecte para adelantarnos y evitarlo. Y si se sucede, poder denunciarlo. Y permanentemente una tercera línea de defensa son las auditorías internas de la propia empresa y de un tercero. La siguiente, por favor. Ahora, en la aplicación, los mecanismos de prevención y detención reportan las conductas que puedan calificar como antiéticas. Por ejemplo, una conducta tan sencilla de solicitar un favor a un proveedor porque le estamos dando el contrato. Para unos es muy común, bueno, le estoy dando un contrato que me apoye o alguna cosa a favor mío, me beneficie, es de lo más normal. Las áreas logísticas lo conocen mucho. Cuando comenzamos a implementar el sistema, las áreas logísticas, así como esa propaganda con mis hijos no te metas, de las personas que están haciendo campañas conservadoras, ellos salieron con un polo que decía, con mi whisky no te metas. Y lo salieron y se lo presentaron al oficial de proyecto porque ellos entendían que era normal que le regalaran whisky a algunos proveedores. Y probablemente muchas áreas logísticas lo piensan como normal. Pero, en verdad, no es normal que un proveedor te regale. No está bien que un proveedor te regale porque quieras o no te predispone para contratar con él y no con otro. Te predispone para direccionar un contrato. Entonces, se tuvo que trabajar primero en determinar qué cosa está bien y qué cosa está mal, que a veces es difícil mirarlo y entenderlo con claridad. Y planteamos las cosas, cumplir las normas y no tolerancia al fraude. Cualquier fraude nos afecta y daña a cada uno de los trabajadores y también a la empresa. Se planteó marcos de conducta que orientan, o sea, cómo debemos actuar, y que esto es para todo trabajador, proveedor, desde el más pequeño hasta el más grande, e inclusive el director y que dirige. Y ustedes dirán, ¿por qué el director y el que dirige? Porque si ustedes se ponen a ver, Odebrecht, AOAS, que ha afectado a la economía peruana por más de 50.000 dólares en los últimos, 50.000 millones de dólares en los últimos años. Si ustedes se ponen a pensar, tendríamos carreteras para todo el Perú, trenes, aeropuertos, puertos con todo el dinero que nos han robado impunemente estas organizaciones corruptas y que ahora pues tienen que estar pagando. Si tuvieran sistemas de prevención del fraude, tanto a nivel de gobierno peruano como las empresas, estos escenarios se hubieran detectado a tiempo o se hubiera podido canalizar para evitar que generen tanto daño como nos ha causado. La siguiente. Ahora, nosotros en el sistema nos permite identificar ese riesgo. Esta es una fórmula matemática y a los comunicadores no nos gustan mucho los números, quizás a los economistas, pero es muy sencillo. ¿Qué tan probable es que exista una situación de corrupción? ¿Cuánto impacta en la organización? ¿Y cómo podemos evitar ser vulnerables a esa situación? Todo esto con una serie de calificaciones que se evalúan para establecer controles a cada posibilidad. Por ejemplo, ¿qué tan probable es que en un escenario de hacer una compra de un proveedor que nos da explosivos pueda haber un caso de corrupción? ¿Cuánto afecta a la empresa? ¿Con qué frecuencia se hace? ¿Y cómo eso puede afectar el negocio y toda la cadena de valor? La siguiente, por favor. Y acá, todo esto puede sonar bastante complejo, técnico y hasta aburrido, los entiendo, pero el tema era tratar de plantearles un tema ético que es difícil de digerir. Pero todo ello lo simplificamos en 4 ideas. Como comunicadores tenemos que cumplir con decirles toda la información, pero yo quiero que se queden con 4 pasos para entender cómo se aplica la ética. Primero, cuando ustedes tienen que tomar una decisión que implica un tema ético, nos hacemos 4 preguntas, muy sencillas.
la decisión que voy a tomar está de acuerdo a los valores, en este caso, de la empresa. Segundo, ¿es legal lo que voy a decidir o es ilegal? Tercero, ¿mantiene positiva mi reputación, en este caso dentro de la organización, en el caso dentro de sus organizaciones? Y la más sensible, si esta información o esta decisión que yo tomé se hace público, ¿yo me sentiría bien? O, simplificando todo, la decisión que yo tome, ¿me gustaría que la sepa mi hijo? ¿Le gustaría la decisión que yo tome que lo sepan mis padres? Si encontramos como respuesta no, estamos ante un conflicto ético que no necesariamente es un delito, pero en el cual tenemos que evitar tomar esa decisión. La siguiente, por favor. Acá nosotros, todo esto está dentro de certificados internacionales que te auditan que lo que yo les estoy contando se pueda cumplir paso a paso y se mejore constantemente. Son sistemas de gestión de calidad que ahí en los comunicadores tenemos bastante margen de trabajo para esos espacios. Somos una empresa socialmente responsable, tenemos las certificaciones en gestión ambiental, la certificación en el tema, los ISO 14001 ambiental, OAS que es de seguridad. En una operación se puede morir gente si es que hacemos las cosas mal o comunicamos mal un mensaje. La siguiente, por favor. Ahora rápidamente el tema conceptual, que creo que ya lo mencionó el colega anterior. Por favor, pasemos. Tenemos el tema de ética moral como comportamiento de lo que se debe hacer correctamente. Y dentro de la ética podemos hablar de la ética profesional, si pasamos a la siguiente, que independientemente de cómo lo manejamos a nivel personal, es como un grupo de trabajadores o de personas que se dedican a lo mismo, establecen qué es correcto hacer y qué no es correcto hacer. La siguiente, por favor. Y este establecimiento, estamos hablando de códigos deontológicos. Me he entrado un poco a los temas filosóficos porque es necesario entender que la forma de hacer las cosas y el comportamiento se rige por normas éticas que no son coercitivas ni obligatorias, sino que depende de cada uno que lo cumpla o no lo cumpla. La siguiente. Y ética normativa, en cada profesión y oficio lo venimos trabajando. Como les decía al principio, no es mismo la ética de un periodista que de un relacionista público o de un productor audiovisual o una cineasta. La siguiente, por favor. Este código analiza los deberes de cada persona respecto al comportamiento con la profesión. Cuando ustedes escriben, si escriben mintiendo, dando un dato falso, están haciendo una falta ética y están afectando. La siguiente. La siguiente. Y ahora yo quiero centrarme rápidamente en los que les comenté de los aspectos éticos aplicados a los tipos de comunicación que hacemos, ¿no? Escogí, viendo el panel que teníamos, el tipo de comunicador, un periodista, un publicista, relacionista público, productor de contenidos y por ahí comunicador para el desarrollo, que a veces podemos manejar cualquiera de estos roles, y establecí 4 aspectos que tienen que ver, que lo podríamos discutir, pero básicamente se los voy a presentar porque ya estamos con el tiempo. Primero, ¿cuál es el objetivo de cada uno? Del periodista es informar, del publicista es vender, que es distinto a informar, del relacionista público es relacionar a la organización con sus diversos públicos, del productor de contenidos, que puede ser un cineasta, es contar historias. De un comunicador para el desarrollo es generar cambios. En ese esquema, ¿qué es lo que a quién se debe? El periodista se debe a su público, a su audiencia. El relacionista público se debe a su organización. Un productor de contenido se debe hacer coherente con su propia historia. No nos puede contar una historia que no sea creíble o que no sea entendible. Y a partir de ello,
que yo he puesto una propuesta, pero que cada uno se podría contestar es, ¿qué no debe hacer? Por ejemplo, un periodista jamás debe malinformar, que es distinto a mentir. O sea, un dato falso es malinformar, un dato no contrastado es malinformar. ¿Y qué faltas podrían haber de cada uno, ¿no? Presentar información que no es noticia como si la fuera, que lo llaman por ahí en los términos periodísticos, asumir mermeladas para poder colocar contenidos que no corresponden y que no son de interés noticioso. Y así podríamos estar analizando cada uno, y la idea y el mensaje con el que yo les quiero dejar, porque el tema ético es importante y determina nuestra economía. Hemos sido afectados fuertemente en los últimos años y lo más probable es que sigamos siendo afectados, y lo más probable es que no hagamos nada porque casi no nos interesa hasta que ya entremos en recesión y la economía nos golpee y no haya trabajo y no haya desarrollo, y recién tomemos conciencia que la corrupción afecta, y el no tener comportamientos éticos, y lo que es más, no hacer que los de nuestro entorno, nuestros colegas, se comporten éticamente, es la diferencia entre ser un país desarrollado y estar en vías de desarrollo constantemente, ¿no? Yo con esto culmino mi exposición. Muchas gracias. Gracias. Ismael López Aguiar, ética en la comunicación corporativa en el marco de sistemas de antisoborno.